te use como siempre lo ha hecho para gloria y honra de su santo y divino nombre. Que el Señor te bendiga. Es un placer Amén. conocerte. Amén, amén. Gracias. Feliz noche para todos. Para mí también es un grato placer estar aquí con ustedes. He estado, pues Santia facilitó esto y la hermana Zaca ha estado trabajando, recordándome. Hace como 20 minutos me mandó una notita diciendo, yo estaba aquí tranquilita porque hoy ha sido un día de mucho trabajo, como siempre lo son los sábados para nosotros. Y ahorita pues acabamos de, mi esposo y yo, aquí en la conferencia, gracias a Zoom, acabamos de dar un entrenamiento y pues ahora participo con ustedes en esta presentación, en esta vigilia, con esta primera presentación. Para mí, pues es grato saber que Santia se ha unido a ustedes allá en Florida para poder, pues con toda la energía, Santia, yo también te admiro y siempre te has dedicado a servir al Señor de la manera que Él te lo ha pedido. Amén. Y pues muestra de eso es que estás allá con la hermana Zaca y todos los demás en tu iglesia, pues haciendo lo que pueden a través de estas circunstancias para así animar a los hermanos y también proclamar a Cristo Jesús que pronto ha de regresar a recoger a los suyos. Es mi anhelo verlos a todos es una frase que hoy he estado repitiendo porque mi esposo y yo estamos en un periodo de transición. Acabaron de hacer los cambios acá en esta asociación y después de 7 años y medio en este distrito en Long Island, nos han enviado a trabajar a la ciudad en el Bronx. Así que todos estamos haciendo nuestra parte para avanzar el reino de Dios. Amén. Estoy un poco cansada, así que voy a iniciar. Ya ustedes han orado, pero quisiera pedirles que oren conmigo en estos momentos. Eterno Padre, te damos gracias por el privilegio de poder reunirnos en esta plataforma para aprender más de ti y recordar que somos tus hijos, tu pueblo escogido para una obra especial en estos tiempos. Te ruego que el propósito de esta vigilia se pueda cumplir. Y al presentar este tema, un lugar de renovación, te ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome control de mis pensamientos y este mensaje que me has dado para transmitir pueda ser transmitida de la mejor manera y los hermanos puedan ser receptivos y juntos nosotros podemos prepararnos y preparar a otros para recibir a Jesús cuando regrese. En su nombre oramos. Amén. 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 Muy bien, quiero pedirle al host, al anfitrión, que me habilite para yo poder compartir mi pantalla con ustedes. ¿Sí? Ya no veo aún que estoy habilitada. Sí, ya estoy habilitada. Sí. Muy bien, aquí estoy habilitada. Y pues aún no he conocido a la hermana Zaca su cara, me imagino que eres tú, Ministerio de Oración. Muy bien, todos ahí me pueden ver, ¿cierto? Voy a habilitar acá. Muy bien. Les he dicho que la presentación que escogí para esta hora, viendo ya lo que ustedes, el objetivo que tienen para esta noche, yo escogí el tema un lugar de renovación. ¿Por qué? Porque no hay, es uno de los principios que nosotros tenemos en Hogar y Familia como pueblo de Dios, como pueblo adventista. Y si yo hubiese comenzado esta presentación diciendo que el COVID nos ha cambiado la vida, pues estaría repitiendo algo que ustedes ya saben. Pero en ese contexto de que el COVID nos ha cambiado la vida, yo les quiero decir en esta noche que nos ha cambiado la manera de vivir y ha impactado muchos aspectos de nuestras vidas y pues la fe de muchas familias se han debilitado, mientras que muchos otros se han reanimado y han comenzado a buscar a Dios de una manera ferviente. Les quiero decir también
que una de las razones que pienso que el Señor puso este tema sobre mi corazón para compartirlo es porque el COVID ha afectado la salud mental de todos y en especial de los jóvenes. Los que trabajamos en el área de la salud mental, pues los científicos han mostrado resultados de estudios de cómo los jóvenes han sufrido y siguen sufriendo desbalance emocional y presentan muchas alternativas en cómo ayudarlos a ellos a tener un balance emocional. Sin embargo, en todo, solamente algunos de los estudios invitan a que la parte espiritual se tome en cuenta. Y como esta noche quiero preguntar si hay un trabajador de la salud, o sea, salud mental en la plataforma con nosotros. ¿Hay alguno? ¿No? Ok. Entonces, muestra los estudios, algunos, como les dije, muestra la importancia de la conexión espiritual. Mucha gente en este tiempo se han volcado a Dios, están buscando a Dios, están buscando un poder más allá. No están con lo trascendental, están buscando lo trascendental, están buscando aquello, saben que les hace falta algo y lo están buscando. Y mucha gente fuera del círculo adventista se han aferrado a Dios y a la lectura de la Biblia y están encontrando respuestas a sus inquietudes. Mas nosotros como pueblo, tenemos muchas herramientas que Dios ya nos había dado y pareciera, y que no quiero que esto suene como un juicio, pareciera que nosotros teniendo estos recursos estamos buscando respuestas en otras cosas. Quiero compartir con ustedes en esta noche cómo nosotros podemos alcanzar podemos obtener, alcanzar esa renovación que necesitamos en el plano espiritual y ayudar a los jóvenes que están en nuestra esfera, pueden estar en nuestros hogares o están en nuestra esfera, ya sea en el trabajo o si hay maestros que están en esta plataforma o simplemente pueden tomar estos recursos y ayudar a otros. Un lugar de renovación. Mi objetivo principal es que nosotros como pueblo entendamos la importancia de este recurso tan importante que Dios nos ha dejado. Si lo estamos practicando, que lo reforcemos. Si lo hemos abandonado, que lo retomemos y experimentemos esa renovación que solamente Dios nos puede dar. La lectura para esta noche que escogí, el hermano lo tuvo y lo sacamos del Primera de Crónicas 16, 28 al 29 y pues en eso se basa esta presentación. Entonces dice la hermana White que nuestra obra para Cristo debe comenzar en la iglesia. A ver si me están siguiendo. Nuestra obra para Cristo. Será en el hogar. En el hogar. En el hogar, en la familia, en el hogar. Pero fíjese lo que ha pasado. Pueblo. Ella dice que muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar. Y ella dice, es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. Amén. ¿Cuál es el mal? Que se descuide el hogar, se descuide la familia. Es un mal. Y ella dice que es un mal vergonzoso. Y el llamado que ella hace es que presentemos recursos y remedios divinos. La ciencia es buena porque Dios utiliza la ciencia para traer bendición a su pueblo y a la humanidad. Pero junto con esos recursos de la ciencia necesitan remedios divinos porque Dios nos ha creado y Él sabe
cuáles son las necesidades que tenemos y Él sabe cómo suplir esas necesidades. Pero nosotros tenemos que estar abiertos para recibirlo. Sigue diciendo la hermana White. Dios quiere que las familias de la tierra sean ricos, vivan en Beverly Hills o en Florida Beach, que manejen Lamborghinis, que vivan en casas de 5 o 7. Hay casas que tienen hasta 20 habitaciones. Con piscina. ¿Qué dice la sierva del Señor? A ver, alguien que lea. Dios quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios se cuentan entre sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra. Entonces, qué tristeza que durante este periodo de la pandemia, que ha sido un periodo extensivo, muchas familias se han desanimado, han habido rupturas, etcétera, etcétera. Sin romper la ética de mi trabajo, justo el jueves y el viernes estuve tratando con un caso donde una chiquilla está en el pabellón de psiquiatría porque sus padres se están divorciando. Entonces, qué tristeza que entre las familias cristianas, teniendo todos estos recursos a nuestro alcance y entendiendo que hemos sido llamados de la oscuridad a la luz para alumbrar el mundo que está en oscuridad, la sierva de Dios nos dice que muchos hemos descuidado y pues, debo decirles que como humanos reaccionamos y respondemos a la crisis en nuestra vida porque somos humanos y nos deprimimos, lloramos y todo aquello, pero no debemos de perder la esperanza porque nosotros somos los agentes que Dios ha escogido para ayudar a otros. ¿Sí ves? Y dice la sierva del Señor que cada familia en la tierra, ¿cierto? Si está bien organizada, cuenta entre los agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y adelantar su obra. Cuando hablamos del carácter, estamos viendo hoy en la sociedad el reflejo de lo que son los hogares, que los muchachos son dejados. Y muchos de ellos son criados con la tele y ahora con la pandemia, todos encerrados, se han desarrollado muchos comportamientos que todo esto amerita que se hagan estudios científicos y miren a ver cómo los van a ayudar. Mientras que acá la sierva nos dice, si en cada hogar se establece ese lugar de renovación del cual estamos hablando, que es simplemente tener un altar en nuestros hogares, tener ese momento donde podemos estar juntos, ¿ya? Orar juntos, abrazarnos, escucharnos, leer juntos la palabra de Dios. Eso forma el carácter, eso ayuda a que la palabra de Dios. En esta presentación anterior a esta, estábamos hablando a cómo estudiar la Biblia y cómo predicar. Y ahí mostraba claramente, les mostrábamos con la palabra que, valga la redundancia, que la palabra de Dios es lo que transforma el carácter del hombre a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, qué bonito saber que nosotros tenemos todo esto a nuestro alcance, tener un lugar especial en nuestros hogares donde podemos llegar para renovarnos, no solamente espiritualmente, sino también emocionalmente. Y ahí los chiquitos, los niños, sus caracteres se van formando y llegan a ser buenos ciudadanos. Entonces Dios quiere que cada familia sea un símbolo de la familia celestial.
preguntarán, ay hermana, estás hablando de algo que ya nosotros sabemos, que tenemos que orar juntos, que tener un altar en nuestra casa, etcétera, etcétera. ¿Habrá algún principio bíblico, algo que nos enseñe acerca de eso? Aquí hay. Cuando doy esta presentación en la iglesia, pues si el tiempo nos permite, nos dividimos en grupos y allí los grupos leen los textos y nos muestran qué sacan, cuál es el principio bíblico que hay en estos textos, que nos muestran por qué debemos de tener el culto en la casa, ese altar donde debemos llegar como familia. Y pues quisiera que en un ratico, a ver, voy a escoger 3 textos de los que están acá y 3 voluntarios que lean. Vamos a leer Marcos 9, 22 y 23. ¿Algún voluntario? Diga sí, lo toma y lo lee. Y ahí vamos a ver si hay un principio ahí. ¿Qué sucede cuando uno tiene el altar en la casa y como familia nos juntamos y oramos? ¿Qué sucede? Y alguien que nos lea, vamos a ver, Génesis 18, 19. No he escuchado voluntarios ni voluntaria, así que Pueden quitar el micrófono, hermana, la que va a tener la lectura. Hermano, Amén. ¿ya? Tenía Génesis, Éxodo 28. Génesis 18. Yo marco 9:23. y luego alguien que lea Job 1:5. Aquí. Ok, en el orden que los di y ahí vamos a ver. Pueden ponérsela ahí pues arriba con la papa. Los demás que no van a tener lectura pueden apagar el teléfono. O el que tenga Marcos 9, 22 y 23. ¿Me deje su micrófono escucha? abierto. Edith Cruz. Sí, Edith yo lo Cruz. tengo. Hágalo. Revísele todas las tareas, que todo esté al día. Neira, te vamos a poner en silencio. Empiezo. Sí, señora. Y muchas tiempo ya veces avanza. le echa en el fuego y en el agua para matarle, más si puede algo, ayúdanos teniendo misericordia de nosotros. Y Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Amén. ¿Qué Amén. encuentran ustedes en ese texto? ¿Cuál el trasfondo de ese texto? Es el padre que vino a Jesús, ¿cierto? Pidiéndole ayuda porque su hijo estaba endemoniado y le presentó a Jesús cuál era el problema, cuáles eran los comportamientos de él cuando estaba bajo la influencia del espíritu maligno, ¿cierto? Amén. Entonces, ¿cómo se aplica esto a este tema que nosotros estamos tratando aquí? Simplemente como, a ver, ¿quién quiere hablar? Yo pienso que todos nuestros problemas con nuestros hijos y nuestro hogar debemos de llevárselo a Jesús. Amén. Amén. Así es. Y hoy Y confiar y creer en eso. Ponerlo todo a sus pies. así es. Así es. No hay duda que la intervención de los padres a favor de sus hijos abre el camino para que Dios intervenga en la vida de ellos. Ante la problemática que se nos ha presentado, no solamente con la pandemia, sino que todas las influencias, nuestros hijos escuchan muchas voces allá afuera. Y ahora con solamente tocar la pantalla, abrir su teléfono, tienen acceso a mucha influencia que les daña la salud mental, causa mucho daño. Y este padre del relato le pedía ayuda a Jesús. Misericordia que tuviera. Misericordia. Y si tuviésemos tiempo para ahondar, yo estoy segura que cada uno de ustedes podría presentar un caso, ya sea de un amigo, de un colega, quizás de usted mismo, que se encuentra en una situación donde amerita que pedirle a Dios su intervención divina en la vida
de sus hijos. Entonces vamos a seguir la siguiente lectura. ¿Quién tiene Génesis 18:19? Yo, dice así, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué entendiste, hermana? Siocalis. A ver si le pronuncia bien su nombre, Siocalis. Teocarlis. Sí, Siocalis. ¿Qué te llega a tu mente al leer esto en contexto de lo que estamos tratando acá? Voy a volver a leer una vez más. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y bueno, con respecto a lo que se está hablando, debemos mandar a nuestros hijos, encaminarlos por los caminos de los juicios de Jehová, por los caminos de justicia. Así como dice la palabra, si instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Amén. Y pienso que a nosotros, cuando venga nuestro Señor, nos va a preguntar qué hiciste con los hijos que te di. Así que desde temprana edad debemos instruir, debemos llevar a nuestros hijos por el camino del Señor. Gracias, hermana Siocalis. Y sabes, además de eso, el padre aquí es la historia, una parte de la historia de Abraham, que el Señor no lo escogió por escogerlo. Él ahí afirma y dice, yo conozco a este hombre, yo sé que este hombre va a dirigir a su familia, va a enseñarles los caminos del Señor. Y en este contexto, el padre afirma el señorío de Dios en el hogar. Amén. Claro, porque es el sacerdote del hogar. Porque es el sacerdote del hogar. ¿Ya? A ver, la siguiente lectura. Lástima que no podemos ahondar en todos, pero la siguiente. Tengo a Job 1:5 y dice, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía Dios todos los días. ¿Sí ven? Aquí podemos ver que Job oraba por sus hijos. Y así es. Me imagino que le enseñaba el temor de Jehová, cómo comportarse. Pero lo más importante, ver el comportamiento de sus hijos delante de Jehová. Y esta es una enseñanza para nosotros también, instruirlos en los caminos del Señor. Así es. Esto va en conexión a lo que dijimos anteriormente, que el padre afirma el señorío de Dios en el hogar, y aquí en la historia, en esta parte de la historia de Job, nos muestra que da testimonio de la fe de la familia en los méritos de la sangre expiatoria de Cristo. Entonces, y Job oraba y dice la palabra que en su mente él decía que de repente sus hijos habían pecado contra Dios. Entonces los padres interceden, piden por la intervención divina en la vida de sus hijos. Entonces, recapitulando esta parte para seguir en la presentación, hay base bíblica para que en nuestros hogares haya un altar. Y estamos diciendo que ese es un lugar donde se renueva la fe de la familia, se renueva la vida emocional, porque ahí al orar juntos, al estudiar la palabra de Dios, al entender, tratar, porque nosotros no alcanzamos a entender la profundidad del amor de Dios, pero sí, al leer juntos vemos todas las obras del Señor, dice el salmista, y nosotros podemos alabar a Dios por todas sus maravillas. Y el tema de la salud mental. Yo quise traer este tema porque les expliqué en la parte introductoria que la ciencia, los estudios que se han hecho, cómo el COVID nos ha cambiado la vida, cómo ha causado desbalance emocional. Para nosotros como pueblo tenemos este recurso que nos ayuda
¿Ya? Sabemos, la ciencia Dios lo utiliza, vuelvo y repito por énfasis, la ciencia Dios lo utiliza para bendecir a su pueblo y ayudarnos. Pero sobre todas aquellas cosas, el texto la cita que leímos de la hermana White, ella dice que al descuidar esto que el Señor nos ha regalado para salvaguardar nuestras familias, el descuido del hogar, dice ella, es algo vergonzoso. Y además ella dice, hay que presentar recursos divinos. Este es un recurso divino. Recordar que en cada hogar debemos de tener un altar donde juntos como familia podemos renovarnos. Amén. Entonces, hay un modelo. Quiero repasar rápidamente. Los primeros textos, el primer texto nos muestra un modelo de mañana y de tarde, y también lo dice la hermana White en Joya de los Testimonios. Más adelante le voy a mostrar. El segundo texto es un pacto, muestra que hay un pacto corporativo renovado regularmente tanto como nación y en la familia. ¿Ok? Y en el tercer texto ya lo analizamos y lo vimos que el Padre afirma el señorío de Dios en el hogar. Y el quinto, por aquellos que quieren tomar nota, el Padre también da testimonio de la fe de la familia en los méritos de la sangre expiatoria de Cristo. Amén. Y el 6, el de Marcos, ya lo vimos. Debo decirles que el 3 y el 4 son similares en lo que vamos a ver ahí como principio. El número 5, ya lo dijimos, que es Éxodos 12, 21 al 27, que ahí da fe de la familia en los méritos de Cristo. El número 6, ya lo dijimos, que es la intervención de los padres a favor de los hijos. Abre camino para que Dios intervenga en la vida de nuestros hijos. Y 7 y 8, como cristianos, establecemos nosotros el altar en la familia. Escuchen bien. Para celebrar nuestra fe en los méritos expiatorios de Cristo Jesús y la victoria a nuestro favor. Entonces, esto a mí me indica que nosotros no nos juntamos a orar simplemente, o tenemos un altar en la familia simplemente por tenerlo o para decir, no, nosotros sí oramos en nuestra casa. Todo tiene su razón de ser. Cuando nosotros nos juntamos como familia en nuestro hogar, en un lugar especial, para orar juntos, orar no solamente por nosotros como familia, sino por los demás, como lo podemos ver aquí. Nosotros estamos renovando nuestra fe en la muerte de Jesús, que la sangre de Jesús nos libera. Y eso nos lleva a la experiencia del pueblo de Israel en el pasado, ¿cierto? Que la sangre estaba sobre el dintel de sus casas y el ángel de la muerte pasó por alto. Amén. ¿Ya? Entonces, quiero que alguien me lea la siguiente cita que viene. El porqué del culto familiar, el altar de la familia. Pienso que con lo que dije anteriormente respondimos, pero quiero que alguien lea esta cita. La idea de que la oración no es esencial es una de las astucias de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir a las almas. La oración es una comunión con Dios, fuente de la sabiduría, fuerza, dicha y paz. Jesús oró a su Padre con gran clamor y lágrimas. Pablo exhortó a los creyentes a orar sin cesar y hacer conocer sus necesidades por peticiones delante de Dios. Toda oración y ruego con hacimiento de gracia. Santiago dice, rogad los unos por los otros. La oración del justo, obrando eficazmente, puede mucho. Y están los textos bíblicos en Hebreos 5:7. Sí. Gracias, hermana, hasta ahí. Hasta ahí nomás, perdón.
Sí, hasta ahí nomás. Los textos solamente muestran de dónde viene la lectura. Y miren, nosotros nos hemos ocupado ahora, gracias a Dios por la plataforma de Zoom, y nos hemos ocupado y en nuestra asociación acá en Greater New York están dictando unos cursos para que nos adiestremos en cómo utilizar estas plataformas digitales para poder transmitir el mensaje y todo aquello. Pero muchas veces yo me he preguntado si acaso también a través de esto, como el enemigo es tan astuto, él nos mantiene tan ocupados con todo esto que el culto o nuestras oraciones o nuestra devoción a Dios se volvió algo como rutinario y me atrevo hasta decir sin sentido. No se siente ese fervor, no hay esa renovación, ¿cierto? Y mira lo que dice la sierva del Señor. Dice, la idea, muchos dicen, ay, pero tanto que hablan de la oración y eso de orar y orar. Si Dios lo sabe todo, ¿yo por qué me voy a ocupar? ¿Por qué voy a cansar a los niños? Mejor dejarlos allá tranquilitos, ocupados con sus teléfonos, allá viendo todos los muñequitos Jugando. aquellos y jugando, y están otros allá con el Xbox, todo el día. Déjalos allá tranquilos. Y nosotros también nos ocupamos acá teniendo todo tipo de encuentros con Facebook Live, con YouTube, todo aquello se nos volvió la vida una tecnología, nos volvimos tecnos. Entonces yo digo, mira lo que dice la sierva del Señor. La idea de que la oración no es esencial es una de las astucias de ¿quién? Del enemigo. Del enemigo, y dice que es de las que con mayor éxito se vale Satanás para destruir a las almas. Y dice, mira, la oración es una comunión con Dios, fuente de la sabiduría. Si necesitamos sabiduría para conducir a nuestros hijos, hay que orar y pedírselo a Dios. Dice Santiago, si a alguno le hace falta sabiduría, pídaselo a Dios y se lo va a dar. Necesitamos renovar nuestras fuerzas. Vengamos al lugar de renovación. Juntémonos en ese lugar especial en nuestros hogares para orar. Ahí se renuevan nuestras fuerzas, ¿cierto? Necesitamos sentir, experimentar dicha. Muchos están deprimidos porque han estado en confinamiento vayan a ese lugar. Porque cuando nos conectamos con la fuente, con el Señor, ahí experimentamos dicha y experimentamos paz, porque Él nos lo ha prometido. Él dice, yo te voy a dar esa paz, pero no yo te voy a dar paz, pero no la que da el mundo, no como la que da el mundo. Lo del mundo es pasajero, lo que nos da Dios es eterno, ¿cierto? Entonces, ahí nos muestra el ejemplo de Jesús, cómo Él clamaba al Señor en oración, con lágrima, con ruego. Y Pablo le muestra a los creyentes y le dice, debemos nosotros de orar. Él nos exhorta más bien, nosotros debemos de orar sin cesar. Y nos muestra la palabra del Señor que también debemos de rogar los unos por los otros. Hay mucha gente que han perdido a sus familiares, han perdido sus trabajos, han perdido es una época de pérdida masiva. Hay duelo masivo. Entonces, el Señor nos muestra en ese lugar del que estoy hablando, es un lugar donde se renuevan las fuerzas. Y ahí también podemos orar por los demás. Y Dios no es sordo para no escucharnos. Y cuando oramos por los demás, Él interviene en la vida porque le estamos dando permiso al Espíritu Santo para que obre en la vida de nuestros vecinos, de nuestros hijos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos. Sin embargo, a pesar de que el apóstol nos muestra todo aquello, el espíritu de profecía nos muestra la astucia de Satanás en decirnos que no oremos, que no tengamos un lugar de renovación en nuestros hogares. La hermana White dice que aunque nos está mostrando que debemos de orar
orar sin cesar y que necesitamos ese lugar. La hermana White dice, sin embargo, en esta época tan peligrosa, dice, algunos de los que se llaman cristianos no celebran el culto en la familia. Yo hubiese podido escoger hablarle de cualquier otra cosa sobre el luto, el duelo. Mi esposo, su hermano mayor, murió el mes pasado, y anteayer la hija de o sea, sobrina de mi esposo, también la enteraron porque murió por COVID. Hay duelo masivo, hay tanta cosa. Esta época es peligrosa. ¿Por qué? Porque la maldad también, junto con todo lo que estamos viviendo, la maldad ha aumentado. Satanás se ha intrometido, dice la sierva de Dios, en todos los departamentos del hogar. Dice ella, que anda por las ciudades, en todos los callejones. ¿No lo estamos viendo? ¿No estamos viendo los resultados de todo aquello? Esta época es peligrosa. Y dice ella que algunos que se llaman cristianos no celebran el culto en la familia. No honran a Dios en su casa, ni enseñan a sus hijos a amarle y a temerle. Muchos se han alejado a tal punto de que muchos se han alejado a tal punto de que se sienten condenados cuando se presentan delante de él. En otras palabras, cuando la gente se aleja de Dios, se aleja tanto, les cuesta volver a él porque se sienten tan mal, sienten que son tan pecadores. Todos hemos pecado. Hay algunos pecadores arrepentidos y hay otros que se sienten condenados y que no pueden llegar a Dios. No pueden allegarse confiadamente al trono de la gracia, levantando manos limpias, sin ira ni contienda, como lo indica Hebreos 4:16. No están en comunión viva con Dios, y su piedad no es más que una forma sin fuerza. Joya de los Testimonios, tomo 3, página 91. El tiempo nos apremia, ¿cierto, hermana Zaca? Está muy bien. Pero Sí. mira lo que dice la sierva del Señor. Si hubo tiempo en que cada casa debiera ser una casa de oración, es ahora. Amén. Amén. ¿Sabes qué otro cambio nos ha traído el COVID? Que los que no estaban cimentados en la fe fueron sacudidos. Pastor, hay que abrir la iglesia. Pastor, eso es falta de fe. Y algunos se han unido con los que se desanimaron o estaban hablando mal del pastor, o que piensan que el pastor, para él es fácil estar en la casa recibiendo los diezmos y sigue, bueno, una cantidad de cosas que se inventaron algunos. Y eso muestra claramente Este tiempo zarandeo. y en este tiempo debemos de orar cada hogar. Dios permitió esto por alguna razón. Dios está escrito en su palabra, ¿cierto? Nosotros sabemos que estas cosas deben de pasar, dice mi Biblia. Yo no sé qué dice la tuya, pero la mía dice así. ¿Cierto? No quiero negar la humanidad, no quiero negar que somos humanos y reaccionamos ante la crisis, ¿cierto? Eso no lo vamos a negar, somos humanos, pero no vamos a alimentar esa parte. El mismo Dios que servimos en el templo es el mismo Dios que ha de estar presente en tu hogar, ¿cierto? Es el mismo que uno puede adorar en el hogar. Amén. Y dice el Señor, cada casa debe ser una casa de oración. Y ahora, más que nunca. Y dice, sigue diciendo la cita, predominan la incredulidad y el escepticismo. Abunda la inmoralidad, la corrupción penetra hasta el fondo de las almas y la rebelión contra Dios se manifiesta en la vida de los hombres. Qué terrible que se roben a los niños, los infantes,
para introducirlos en el mundo oscuro de la pornografía. Qué horrible que los niños son robados para el tráfico humano. Qué horrible que las mujeres son violentadas. Qué horrible que los hombres pierdan su virginidad por venderse en la plataforma digital. Porque la virginidad no se pierde solamente con el acto sexual. Perdónenme que yo hablo claramente. La Biblia dice hablar la verdad con amor. Cautivos del pecado, las fuerzas morales quedan sometidas a la tiranía de Satanás. Cuando nosotros no estamos siguiendo todas esas instrucciones, haciendo uso de todos estos recursos que nuestro buen Padre amante nos ha dejado, nosotros llegamos a ser ¿qué? Nosotros quedamos sometidos a la tiranía de Satanás. Juguete de sus tentaciones. Estos aparatos son espada de dos filos. ¿Ok? El hombre va donde lo lleva y el jefe de la rebelión, a menos que un brazo poderoso lo socorra. Amén, así es. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Amén. Entonces, el plan de Dios es que cada familia cristiana cesa sus actividades en la mañana y en la tarde y reconocerle como el Dios vivo a través de cantos de alabanza, la lectura de su palabra y la oración, afirma Youngberg en su libro en la página 76, y esto es un resumen de lo que ya la sierva de Dios apuntaba y nos recordaba. Que la iglesia en la Florida quiere avanzar con propósito, tiene que poner a Dios en primer lugar en todo. Amén, gloria a Dios. Eso es avanzar con propósito. Amén. Entonces, padres y madres, escuchen bien. Entonces, para avanzar con propósito, padres y madres, cada mañana y cada noche, juntad a vuestros hijos alrededor de vuestro y elevad vuestros corazones a Dios por humildes súplicas. Vuestros amados están expuestos a la tentación. Hay dificultades cotidianas sembradas en el camino de los jóvenes. En esta época, más que en cualquier otra, los jóvenes están cometiendo mucho suicidio. Porque no saben cómo lidiar con todo lo que les ha tocado enfrentar, no solamente por la pandemia, mucho antes de la pandemia. Los jóvenes están confundidos, pero más no perdidos. Nosotros tenemos que asegurar la presencia de Dios en nuestros hogares. Y cuando están en esa etapa de rebeldía, en esa etapa de transición en sus vidas, cuando no saben si no son niños y tampoco son hombres, no son niñas ni tampoco son mujeres. Esa es la etapa más difícil en la vida de todo ser humano. Entonces, cuando no se quieren juntar a orar con nosotros, hemos visto en esta noche como aquel padre que vino a Jesús pidiendo que interviniera en la vida de su hijo que estaba endemoniado, nosotros también tenemos ese privilegio y tenemos de orar por nuestros hijos, de presentarlos delante de Dios y esperar pacientemente, mamás, esperar pacientemente que el Señor haga su obra en ellos. No nos desesperemos, no les causemos más daños con nuestra gritadera, con nuestras exigencias. No estoy diciendo que les permitan el libertinaje, sino simplemente entenderlos, abrazarlos. Con amor, así. Amén. ¿Ya? Porque ya ellos enfrentan muchas dificultades cotidianas que están sembrados en sus caminos y sus mayores. Los que quieren vivir con paciencia, amor y gozo deben orar, deben tener un lugar de renovación en sus hogares. Será únicamente obteniendo la ayuda constante de Dios como podremos obtener la victoria sobre nosotros mismos, la victoria sobre el COVID, la victoria sobre
el desbalance que emocional que nos ha causado el COVID. Todo aquello que tenemos que sobrellevar. El Señor nos va a dar la victoria, pero hay que orar. Amén. Cuando la oración se descuida, ya casi terminando, hermana Saca, cuando se descuida la oración, vemos la realidad de nuestros días. Se vacía el alma. Yo me acuerdo cuando estuve en la última sesión de la Asociación General, cuando estaba el secretario dando su informe, se me puso, como decimos en lenguaje coloquial, mi piel de gallina. Porque yo me di cuenta que yo estaba viviendo en otro mundo. Yo vivía otra realidad. Yo no sabía. Yo pensaba que sí, somos el pueblo de Dios, pero la realidad de nuestros días, más de la mitad de la feligresía mundial, 0 estudio de la Biblia, 0 oración y por ende una apostasía masiva. Consecuencias: cuando no se ora, no se estudia la palabra de Dios, no hay un lugar de renovación. No se está asegurando la presencia de Dios en nuestros hogares. ¿Cuáles son las consecuencias? En primer lugar, ¿qué vemos? Familias en crisis. En segundo lugar, los hijos están desprotegidos porque cuando nosotros tenemos ese lugar de renovación en nuestros hogares, cuando estamos orando con y por nuestros hijos, estamos, Dios pone una cerca de protección. Yo me acuerdo, y la hermana Santia quizás se acuerde de esta anécdota que conté. Justo cuando estaba preparando para una presentación, había venido de Maryland, que un amigo pastor me invitó a su iglesia para tener una semana de oración y estuve allá. Y cuando terminé una presentación, la esposa de él se acercó y me contó lo siguiente, llorando me dijo: hermana, lo que dijiste esta noche, yo lo viví. Y yo sé que eso es verdad. Tienen 2 hijos y estaban en la escuela adventista. Y la escuela estaba en un lugar muy bonito. Estamos hablando de cuando no oramos, cómo nuestros hijos están desprotegidos. Pero ahora vamos a ver el contrario. Cuando oramos, ya Dios despacha a sus ángeles que ceden en poder para acampar alrededor de nuestros hijos, para crear un cerco de protección alrededor de ellos. Dice la hermana que ella estaba en la casa, ya los niños estaban en la escuela y de repente dice ella que sintió algo diferente, sintió necesidad de orar por su hija. Y dice ella que el espíritu la lleva a la habitación de la niña y ella se arrodilla y la niña tenía un oso, un peluche, y ella lo agarró y lo abrazó y comenzó a llorar y a orar y a orar. Y me dice: Marta, no sé por cuánto tiempo estuve ahí, pero cuando abrí los ojos ya era casi hora de ir a recoger a los niños. Me dice que cuando ella fue a la escuela a recoger a los niños, y se montan al carro, ella vio que su hija estaba como nerviosa. Le dice: ¿qué te pasa, mija? Y sintió la necesidad de abrazarla. Y la niña comenzó a llorar. Y le contó que un niño mayor la llevó y la estaba llevando detrás del monte que quedaba, una loma o un monte que quedaba detrás de la escuela. Y dice ella que cada vez que él la subía, la niña le contaba a su mamá que cada vez que él la subía para que cruzaran al otro lado y se metieran al monte, la niña se resbalaba y se venía hacia abajo. Venía el muchacho y la agarraba otra vez y la subía y ella volvía y se caía. La oración de las madres tiene poder. Amén. Y Dios cumple su promesa en cada uno de nosotros. Dice la hermana White que Dios ve las lágrimas que derramamos en silencio a favor de nuestros hijos. Y dice ella también que Dios escucha cada oración de las mamás. Amén. Cuando no se ora, la familia está en crisis. Cuando no se ora, los hijos quedan desprotegidos. Cuando no se ora, 0 evangelismo. Porque la fe no se está renovando en Dios.
En cuarto lugar, ya les comenté que hay apostasía masiva, debe ser. Ahí dice masal, esa palabra es otra, es árabe. La hermana White dijo lo que les comenté al principio. Muchos han descuidado vergonzosamente el campo del hogar y es tiempo de que se presenten recursos y remedios divinos para corregir este mal. Para avanzar con propósito, hay que ir a ese lugar de renovación. Y ese lugar de renovación es asegurar un lugar en vuestros hogares donde juntos, como familia o como individuos, puedan cada día presentarse delante de Dios, alabarlo, estudiar su palabra y presentar vuestras rogativas delante de Él. Tengo algunas recomendaciones que ustedes ya las saben, pero quiero, por si hay alguien que necesita comenzar en su hogar, teniendo un lugar de renovación. Primero, escoja el tiempo que sea adecuado. Si usted tiene que salir temprano de madrugada, le invito, sin embargo, a que ore, que comience su día con Dios orando. Si tiene un horario que es difícil, busque el tiempo que sea más conveniente, pero tome en cuenta, sin embargo, los consejos del espíritu de profecía y como lo dice la Biblia, de mañana y de tarde, ¿cierto? Cuando es con los niños, entonces tienes que buscar cuál es el tiempo más adecuado para que los niños puedan formar parte de ese culto familiar. ¿Okay? En segundo lugar, escoger un lugar adecuado. En tercer lugar, planear el culto, no simplemente reunirse. ¿Y tú qué quieres cantar hoy? ¿Y saben qué sucede? Lo que hacen en la casa es igual lo que hacen en la iglesia. Llegan para el culto del miércoles. A ver, un hermano que tenga un himno preferido. Hermana, ¿qué quiere cantar usted? No. Organicen, planeen para que sea un culto agradable al Señor. Cuarto, preparar el culto, usar recursos variados. Ahora tenemos cantidades de recursos. Si la música se puede escoger, tenemos el YouTube que nos puede ayudar, los himnos vienen con la letra, el culto puede ser agradable. No debe de ser muy largo y deben escoger siempre lecturas cortas cuando hay niños pequeños. Que Dios nos ayude. Que nos ayude a cumplir con este propósito que Él tiene, porque Él quiere que las familias de la tierra sean un símbolo de la familia celestial. La familia celestial adora a Dios. Los hogares cristianos establecidos y dirigidos de acuerdo con el plan de Dios se encuentran en sus agentes más eficaces para formar el carácter cristiano y para adelantar su obra. Si vivimos en un hogar donde la presencia de Dios no es asegurada, donde Dios no está en primer lugar, no podemos ayudar a otros porque nuestro hogar no va a ser un foco de luz para alumbrar la oscuridad de los que se encuentran a nuestro alrededor. Mi invitación entonces es para cada uno de ustedes, hacer de vuestro hogar un foco de luz, porque con Cristo en vuestra familia, ¡qué hogar feliz! Amén.